Buenos días, colegas. Mi nombre es Pablo y DevOps es mi pasión. No, mentiras. Realmente para mí es un desafío grande, pues como ver el reloj acá, entonces haré lo posible por cumplir con el tiempo. ¿Qué les cuento acerca de la charla de hoy? Yo creo que todos tenemos ciertas herramientas en nuestro cinturón, en nuestro baticinturón, que realmente utilizamos siempre. Y a pesar de que tratamos de ser lo más agnósticos posible, pues uno siempre se enamora como de ciertas cosas. Packer es una de esas herramientas de la cual me enamoré porque siento que era la pieza del rompecabezas que me estaba faltando. Bueno, este soy yo. Realmente he hecho casi todo en el área de informática. Empecé ensamblando equipos en la época dorada de Windows 98. Luego seguí con hacking ético. Bueno, no seguí, me obligaron a seguir con hacking ético. Y hace más o menos unos 6, 7 años he estado trabajando creando pipelines de continuous delivery, continuous deployment. Y les voy a contar la historia de por qué Packer se convirtió en una de mis herramientas favoritas. Resulta que una de las razones por las cuales me encanta la automatización es porque soy demasiado perezoso. Entonces hay muchas tareas que realmente yo quise hacer eliminando margen de error, pero más que todo por pereza. Entonces yo arranqué en la época de Windows 98 en donde uno tenía que editar el AutoExec.bat, el boot.ini y pues era muy agradable uno tener esos archivos tipo batch que hacían 3, 4, 5 cosas. Cuando empecé con todo este cuento de DevOps, yo no tenía ni idea que se llamaba DevOps y simplemente lo que estaba tratando de hacer era generar entornos de desarrollo para evitar el famoso problema de en mi computador sí funcionó. Entonces nos estábamos enfrentando a problemas con el cliente porque cuando teníamos que entregar el proyecto, pues caíamos en el pecado de, yo no sé qué le pasó a su computador, en el mío funcionó. ¿Qué pasó? Como en muchos de nuestros casos, se requería la solución más eficiente, la mejor, la más elegante, pero la más barata. Y realmente es muy difícil como bueno, bonito y barato pues en este entorno, pero se convirtió en un desafío. A mí me gusta mucho el open source y la verdad es que el open source ha evolucionado muchísimo y pues ya realmente no es lo mismo un freeware de hace unos años, el open source de ahora es muy competitivo. Entonces, cuando me tocó empezar a desplegar entornos, había procesos muy repetitivos. En esa época, AWS solamente estaba manejando S3 y EC2. Entonces la idea era poder generar unos entornos de desarrollo y pues lo logré a través de Docker y a través pues, de algunas herramientas, pero siempre me estaba faltando una pieza. La pieza es cómo hago para generar esos medios de instalación que sean exactamente lo que yo quiero. Packer lo descubrí relativamente tarde. Antes de descubrir Packer, pues yo creaba las imágenes manualmente y entonces ponía todas las dependencias, ponía las librerías, ponía todo, pero desafortunadamente como no era un proceso automatizado, siempre pasaba algo. Entonces la catástrofe llegó cuando un cliente empezó a desplegar el producto que les entregamos y los equipos se empezaron a apagar a las 11:45 de la mañana. Y pues la verdad, lo primero que se busca es, bueno, de pronto hay algún problema en el código. Fueron 2 arduos meses de tratar de investigar y finalmente nos dimos cuenta que la imagen de instalación que estaban utilizando tenía una librería atrasadísima y estaba generando un shutdown. Nunca supimos por qué a las 11:45, sobre todo antes del almuerzo. Pero ese fue uno de los motivos para decir, definitivamente un medio de instalación, sea una imagen de Docker, sea un AMI, sea una máquina virtual, realmente tiene que ser algo que es fácilmente replicable, fácil de mantener y fácil de actualizar. Entonces, ahí fue cuando ya realmente empecé a investigar este cuento de Packer. Entonces resulta que Packer nos permite generar imágenes que vienen siendo el equivalente de los medios de instalación. ¿Cuál es la ventaja de todo esto?
Por ejemplo, si tenemos un proyecto y ese proyecto requiere que haya NPM, React, Node.js, pues realmente podemos entonces generar unas imágenes que ya contengan absolutamente todo lo que el desarrollador necesita. De esa manera, el desarrollador ya no tiene esa responsabilidad de también mantener sus entornos, sino que el entorno está siempre listo ahí. La gran ventaja de Packer es que es posible generar 3 distintos archivos o 2 distintos archivos dentro del mismo repositorio. Entonces, por ejemplo, uno puede generar una imagen tipo AMI para Amazon y en el mismo archivo JSON también uno puede generar un archivo de Docker. Eso es revolucionario, y revolucionario porque básicamente lo que queda en la nube es exactamente lo mismo que están trabajando en la máquina local. Entonces muchos me preguntan, Pablo, pero es que ya para eso hay Docker, ya hay Kubernetes, ya hay un Dockerfile. Sí, pero realmente no he encontrado una herramienta que nos permita generar un entorno casi idéntico al que finalmente va a estar en producción. Entonces, cuando empecé con todo este cuento de Packer, estaba rotando mucho la idea o el concepto de Golden Images. Entonces, aprendí, por ejemplo, que al tener unas Golden Images o una imagen dorada, simplemente de ahí se empiezan a derivar el resto de las cosas. Entonces, hay una imagen maestra, por decirlo pues de alguna manera, y a partir de esa imagen se pueden generar distintas variaciones. Entonces, supongamos que ustedes están haciendo un trabajo que requiere hacer pruebas en distintas versiones de Mozilla, por ejemplo, o distintas versiones de una librería en particular. Para evitar ese problema de estar instalando, desinstalando, verificando, uno perfectamente puede tener una imagen maestra y de ahí derivar otras imágenes con pequeñas variaciones. Entonces, realmente esto es lo que hace Packer y lo que honestamente me permitió a mí pues disfrutar de mi pereza, la verdad. Yo soy ese tipo de personas que cuando se le acerca a alguien al puesto dice, usted sí trabaja muy bueno, escuchando música, tomando tinto, se la gana de ojo, hasta que me voy. Ya cuando me voy y las cosas se caen, pues entonces no me la estaba ganando tan de ojo. Pero ¿qué? O sea, ¿cuál es el verdadero mérito de todo esto? Automatizar es adictivo. Una vez que uno aprende a automatizar una vaina, quiere automatizarlo todo. Incluso cosas que no tendrían por qué automatizarse. Pero cuando uno encuentra ese placer, esa dopamina de, uy, desplegó perfecto, a partir de ahí ya uno quiere que absolutamente todo quede automatizado. Entonces mis primeros pinitos arrancaron cuando decidí instalar mi propia máquina, pero no quería tener que instalar Windows, instalar Office, instalar antivirus. Entonces, había un producto hace mucho tiempo que se llamaba Ninite, y era básicamente un paquetico, y el paquetico uno le decía, quiero que me instale Adobe, WinRAR, legal, porque hay que comprar WinRAR, y todos realmente los componentes que quisiéramos tener a un solo clic. Entonces era una maravilla uno a las 10 de la mañana poner a instalar Windows y a las 11:30 llega uno muy feliz al pantallazo azul. Pero, o sea, lo que importa es la intención. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas imágenes? Estas imágenes realmente eliminan 2 riesgos grandes dentro de nuestro gremio. El error humano, porque para el error humano no hay parche que valga, y la capacidad de mantener, sin necesidad de tener que entrar a profundidad, ¿qué es lo que tiene esto? ¿Qué librería tiene esto? No, realmente todo parte desde la filosofía de infraestructura como código. Entonces, ¿cómo funciona Packer? Packer básicamente tiene un archivo en formato JSON. En ese archivo uno declara cuáles van a ser los pasos. Entonces, por ejemplo, digamos que yo necesito crear un entorno de prueba en Ubuntu, pero necesito que tenga Java 8, que tenga Git, que tenga, bueno, no sé. Todo eso lo puedo declarar en el archivo, ¿sí? La gran ventaja es que al trabajarlo como infraestructura, como código, puedo tener diferentes valores, diferentes variables, dependiendo de a qué entorno lo quiero mandar. Pero lo más importante es, lo que ustedes producen con Packer siempre va a ser idéntico. Es muy fácil actualizarlo
y es mucho más fácil controlarlo porque realmente todo está en un repo. Entonces, algunos de los formatos con los que trabaja Packer es el AMI para EC2. Entonces aquí van a salir los fanboys de Amazon. No, pero es que Amazon tiene Amazon Image Builder, muy válido, pero solamente crea imágenes para Amazon. Entonces, ¿qué pasa si necesito una imagen para GCP? O si necesito una imagen para Azure, o si simplemente necesito una imagen global omnipotente que funcione para Docker, para VirtualBox, para Vagrant. Ahí es en donde yo veo que hay una limitante en AWS. Nos permite generar también plantillas para VMware, para VirtualBox y, lo más importante, imágenes para contenedores de Docker. Pablo, pero ¿por qué reinventar la rueda? Ya hay Dockerfile. Sí, pero ¿qué es lo que pasa cuando ustedes empiezan a agregarle cosas a un Dockerfile? Empiezan a generar capas y capas y capas y luego terminan con una imagen enorme que ya no es ágil. La gran ventaja de Packer al crear una imagen de Docker es que tiene una sola capa. O sea, no tiene esa cantidad de layers que tiene normalmente una imagen de Docker, sino que todo lo genera en una sola capa, lo cual hace que la imagen sea mucho más pequeña, mucho más versátil y mucho más fácil de actualizar. Entonces, ¿cómo funciona esto? Tenemos aquí Packer, tenemos un JSON file que está específicamente diseñado para AMI, tenemos otro JSON file que está para VMware, perfectamente puede ser el mismo, pero para el ejemplo son dos. ¿Cómo funciona Packer? Packer lo que hace es, después de que ustedes ponen los parámetros y todo, genera una instancia. En esa instancia instala todo lo que le dije, genera una imagen y tumba la instancia cuando termina. ¿Cuál es el resultado de esto? Que exactamente lo que ustedes le van a montar al cliente es lo que queda en la imagen. Ahora, probablemente muchos están pensando, yo quiero ser como Pablo, igual de exitoso y perezoso. Entonces, ¿cómo hago? Voy a meter absolutamente todo en esa imagen. Craso error. La idea es que sean imágenes totalmente efímeras. ¿Qué significa eso? Cero datos que luego se requieran. Porque no hay nada peor como, hey, ¿borraste la instancia ya? Pues sí, ya creé la imagen. Ay, se nos quedó la versión del código ahí. Nada de versiones de código, nada de archivos con credenciales, no. Es una imagen limpiecita para que el desarrollador simplemente la descargue y empiece a trabajar, ¿sí? Bueno, para el caso de VMware, por ejemplo, también genera una workstation temporal, genera la plantilla de OVF y ya luego queda entonces una plantilla de vSphere. Como les decía ahora, todo esto se mantiene dentro del mismo repositorio, ¿sí? Y es compatible con otra de mis herramientas favoritas, que es Terraform. En Terraform podemos referenciar las imágenes que creamos con Packer y esa era la pieza del rompecabezas que me hacía falta. ¿Por qué cuando estoy automatizando tenía que hacer un paso manual? El paso manual siempre era generar el medio. Ahora con Packer se genera el medio, HashiCorp Terraform luego referencia el medio y es un pipeline absolutamente automatizado mientras escucho música. Entonces, es una de esas herramientas que la verdad tienen que estar en el arsenal de cada uno de nosotros. Todo este proceso de imágenes repetibles, de imágenes actualizables, es un proceso que para que funcione debe tener un source control, debe tener un repositorio, debe tener sus branches, todo este tipo de cosas. Pero sin embargo, si ese no es el caso, también se puede trabajar con archivos JSON standalone y por ejemplo lo pueden cargar a Jenkins, lo pueden cargar a TeamCity, lo pueden cargar directamente sobre CodeBuild en AWS. O sea, las posibilidades son enormes y lo más sobrado es una herramienta que no cuesta un peso. Y la verdad es que toda la suite de HashiCorp pues en general es muy buena, pero a mí esta vaina me parece magia. O sea, el hecho de uno poder replicar las cosas sin margen de error, eso para mí es importantísimo. Bueno, por ejemplo, no sé si alcanzan a ver, a mí la trica me da como mareo, pero esta es la configuración más o menos de lo que sería la plantilla de JSON. Entonces, lo primero, ciertas variables como para que el deploy funcione, por ejemplo, el access key y el secret key. Packer también permite integración con Consul y con Secrets Manager, entonces no hay que
credenciales directamente ahí, no hay que poner nada hard-coded. Ya de aquí en adelante empezamos con la parte de builders. El builders es en donde uno le dice, vea, este es el tipo de imagen que yo quiero. En este caso es Amazon EBS, o sea, una imagen de instancia. Pero perfectamente puede ser VMware, VirtualBox, y se pueden tener múltiples builders en el mismo archivo. De esa manera ustedes tienen producción, staging, QA, test, para hacer daños, sandbox, absolutamente todo en un archivo, ¿sí? Adicionalmente ustedes todo lo determinan acá. El nombre, el tipo de storage, el tipo de instancia, el nombre de la AMI, y aquí en adelante está este paso que es provisioners. El provisioners es como el sabor adicional que le mete Packer a la vaina. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden tener un provisioner que se conecta con Ansible. Entonces pueden, básicamente, al momento de crear la imagen, alimentarse de un playbook. Pueden utilizar también Terraform, pueden utilizar comandos tipo bash, y todo en un solo archivo. Entonces, por ejemplo, aquí hay unas líneas de comando, como es CentOS, aquí hay una instalación de Ruby, aquí hay una de libcurl, Postgres, wget, Nginx, el agente de AWS Code Deploy. Cuando la imagen está lista, al momento de desplegar, automáticamente se comunica con Code Deploy, automáticamente está en la última versión, que también se puede controlar. Perfectamente puedo decirle, no, utilice esta versión como tal. Bueno, pues no sé si tengan preguntas, respuestas probablemente también, pero la idea es, hay muchas herramientas y cada uno de nosotros tiene de pronto como el famoso Pepsi y Coca-Cola. Hay gente que le gusta la Pepsi, gente que le gusta la Coca-Cola, gente que le gusta el guarapo, pero en general cada uno de nosotros tiene preferencias. Pero dentro de la filosofía agnóstica que glorifica la pereza, Packer es la solución más sencilla pero más elegante, ¿sí? Ahora, para terminar la anécdota, finalmente cuando el cliente se dio cuenta de que el problema era una imagen defectuosa, al generar la nueva imagen a través de Packer, logramos cortar los tiempos de despliegue de 3 semanas a 2 días. Entonces ya ellos se podían dar el lujo de tener rolling deployments y terminaron igual de entusiasmados que yo. Entonces me decían, Pablo, ¿qué más podemos automatizar? Digo, proponga a ver. Entonces, por ejemplo, empezamos a trabajar con Blue Green Deployments, empezamos a trabajar con Canary Deployments. Esta gente se volvió lo más fan del deployment posible. Ahora es una empresa que tiene aproximadamente 2 o 3 versiones por semana en diferentes entornos. No voy a decir que Packer es como la solución perfecta para esto, pero es parte de la solución. Si de pronto tienen más preguntas, los invito a que vayan al stand. Vamos a tener rifas, vamos a tener información importante y tenemos este QR. En este QR ustedes se registran, dejan sus datos para la rifa misteriosa. Yo no tengo nada que ver con la rifa, o sea, yo no estoy incluido ahí, pero de todas maneras va a haber una rifa muy interesante, una mentoría, una consultoría. Y pues hombre, muy agradecido de que me hayan escuchado y ensayen Packer porque es una maravilla. Listo, muchísimas gracias. Break.